El hombre común, a diferencia del sabio, depende, en cuanto a los placeres de la vida, de cosas externas a él, como las posesiones materiales, el rango, la pareja, los hijos, los amigos y la sociedad. Su bienestar depende completamente de estas cosas. De ahí que esta felicidad se desvanezca fácilmente si las pierde o si alguna de ellas lo decepciona. Podemos decir que su equilibrio emocional está completamente fuera de él mismo. Todo lo que encontramos en la naturaleza tiene su principio y su fin, pero nuestros deseos, nacidos de caprichos y frivolidades, no conocen los límites. Lo útil es la medida de lo necesario. ¿Cómo medir lo superfluo? No teniendo medida, se sumerge el hombre en los placeres y los convierte en hábito del que ya no puede prescindir. Es tanto mayor su desgracia cuanto más necesario se le hace lo superfluo. No goza de placeres, es su esclavo, y el colmo de su desgracia consiste en que ama su esclavitud. Es el último grado de la infelicidad el entregarse a los vicios, no ya por pasión sino por gusto. Y el mal no tiene remedio cuando los vicios están en las costumbres de la época. ¿Qué enemigo es más feroz que los propios placeres para aquellos que son controlados por ellos? No es de extrañar que estén atormentados por esa locura. Muchos se esclavizan a los placeres sin disfrutarlos y se complacen en sus males, lo que constituye el mal supremo. Su desgracia se completa cuando sus actos vergonzosos no solo les deleitan, sino que les satisfacen. El remedio ya no tiene lugar, donde lo que había sido vicio se ha hecho norma de vida. Sostengo que nadie puede vivir verdaderamente feliz si no vive virtuosamente. Esa vida que llamamos agradable no puede existir sin compañía de la virtud. Hasta los más estúpidos están saturados de sus propios placeres. En la maldad abundan los goces, y el alma corrompida no solo sugiere placeres viciosos, sino muchos. Los placeres del intelecto son permanentes, los placeres del corazón son siempre transitorios. El sabio no debe tener nada por encima de sí, y con mayor razón si es el placer. Si te domina el placer, ¿cómo harás frente al trabajo y al peligro, a la pobreza y a tantas amenazas que te rodean? ¿Cómo soportarás la muerte y el dolor? ¿Cómo soportarás a los enemigos? Todo lo que el placer te aconseje, lo harás. Y siempre serás arrastrado. Tú abrazas el placer, yo lo reprimo, tú gozas del placer, yo lo uso, tú lo consideras el bien supremo, yo ni siquiera un bien, tú haces todo por el placer, yo nada. Si se quiere ir a la felicidad, que la virtud marche delante y el placer le acompañe y vaya junto a ella, como la sombra junto al cuerpo. Que la virtud vaya de primera, que lleve el estandarte, no por eso tendremos menos placer, pero seremos dueños y moderadores de él. Los que han entregado el mando al placer carecen de lo uno y de lo otro, pues pierden la virtud y además no tienen el placer, sino que el placer los tiene a ellos. O se atormentan por su falta o se ahogan en su abundancia, desdichados si los abandona, más desdichados si los abruma. El que persigue siempre el gozo, entrega a él todas las cosas, y lo primero que descuida es su libertad, no compra los deleites para sí mismo, sino que se vende a ellos. Si codicias todos los placeres y por todas partes, debes saber que estás falto de sabiduría. Las cosas que tú ambicionas, convencido de que te proporcionarán alegría y placer, son fuente de inagotable dolor. El que persigue los deleites no se abstendrá de cometer injusticias. Debilitan, afeminan y debemos exigirle demasiado a la suerte para poder sostenerlos. Debemos ejercitarnos a fin de no temer las penalidades y no codiciar aquellas supuestas ventajas. Esforcémonos en sentido contrario. Alejémonos de los objetos seductores y lancémonos con ímpetu contra los hostiles. A aquel a quien los vidrios protegieron siempre del viento, una brisa ligera podría causarle un gran daño. Los ignorantes y groseros carecen de necesidades espirituales. Solo persiguen los placeres sensoriales, con ellos se resarcen y satisfacen. Lo que uno es, contribuye mucho más a su felicidad que lo que uno tiene o que lo que uno representa. Los placeres del intelecto son permanentes, los placeres del corazón son siempre transitorios. Nuestra individualidad nos acompaña siempre y a todas partes.
Si nuestra individualidad está mal constituida, todos los placeres serán como dulces finos en una boca amargada. Quien desee evaluar el resultado de su vida en términos de felicidad debería considerar no solo los placeres que ha experimentado, sino también los sufrimientos que ha evitado. El más afortunado no es aquel que ha experimentado las mayores alegrías o placeres más intensos, sino aquel que ha vivido sin sufrimientos excesivos, ya sean físicos o emocionales. Quien use los placeres como medida para evaluar la felicidad humana está equivocado. Los placeres son transitorios y no pueden garantizar la felicidad. La idea de que pueden hacerlo es una ilusión, y solo conduce a la frustración y al tormento. La equivocación más grande que se puede cometer es querer transformar la realidad en un jardín de las delicias y, en lugar de trazarse como meta la mayor ausencia posible de dolor, ir en busca de goces y alegrías, como hace tanta gente. El necio persigue los placeres de la vida y termina engañado, el sabio evita los pesares. Y si fracasa en el intento, la culpa será en todo caso del destino, y no de su falta de cordura. La desgracia de los sabios es mejor que la prosperidad de los necios. La templanza debe mandar sobre los placeres, a unos debemos aborrecerlos y repudiarlos, a otros los debemos regular y conducir a la justa medida. El equilibrio adecuado en relación con lo que se desea consiste en no tomar cuanto uno quiere, sino cuanto uno debe. Consideran corta toda existencia quienes la miden de acuerdo con sus placeres ilusorios y, por lo mismo, insaciables. La abeja, por naturaleza, halla en las flores más punzantes y en los espinos más agudos la miel más suave y más útil.